Entonces, antes de iniciar con esas definiciones, ¿qué es una zona crítica? Quizás algunos de los que nos estén escuchando no han estado en un ambiente hospitalario. Una zona crítica es aquella en la cual la naturaleza de las actividades que yo voy a realizar ahí requieren unas medidas adicionales de desinfección y limpieza. Por ejemplo, la sala de cirugía es el ejemplo que siempre les doy frente a estas zonas en donde necesitamos un estándar absoluto de limpieza, como vamos a definir ahora en estas siguientes diapositivas. Primero tenemos el término de contaminación, que hace referencia a la presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en una superficie corporal, ya sea de una persona o animal, también puede ser una superficie no animada, o con un producto eh, que lo que va a ponerme en riesgo es la salud pública de las personas. Aquí empezamos a hablar ya de términos que son muy frecuentes hoy en día, como la salud pública, que hace referencia sencillamente a la salud de los grupos poblacionales. La descontaminación es entonces el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para eliminar cualquier agente o material infeccioso o tóxico presente en una superficie corporal de una persona animal, en un producto preparado para el consumo o en otros objetos inanimados y reitero, sigue siendo un riesgo. Por eso hago la descontaminación. Viene el término de infección, que es la entrada o desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el cuerpo de una persona o animal que puede constituir un riesgo para la salud pública. Entonces, de entrada, el término infección hace diferencia de la contaminación frente al inicio de un proceso fisiopatológico de un agente infeccioso. Luego tenemos la desinfección, que entonces sería el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para controlar o eliminar agentes infecciosos presentes en la superficie del cuerpo humano o animal o en equipajes, cajas, etcétera. Entonces, importante, si yo no hablo realmente de que voy a desinfectar a un ser humano o a un animal, ¿cierto? Realmente sabemos que hay que combatir la infección. Desinfección, hacemos ya referencia, es muy parecido a lo que sería realmente descontaminación, que sería eliminar esos agentes infecciosos que están en esas superficies. Así tendríamos la definición de desinfectante, que es un germicida, ¿cierto? Un agente que elimina bacterias y gérmenes en general, que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, y hay que hacer una pausa importante. Son los reconocidos. Es muy probable que en nuestras instituciones no tengamos unos resultados de cultivos frente a la flora bacteriana que ya encontramos en nuestras instituciones. Teóricamente esto es fundamental, especialmente si hacemos procedimientos invasivos, como puede ser la colocación de un catéter central, porque si se presenta la infección de un paciente por alguna de estas cepas de bacterias y hongos y demás que se pueden encontrar en un ambiente hospitalario, pues sabemos que van a ser probablemente muy resistentes. Ejemplo clásico, las Klebsielas o una pesadilla realmente el Acinetobacter baumannii. Luego tenemos la limpieza, que sería un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que pueda preservar las bacterias. Aquí hay que hacer también una pausa importante. Hay superficies que yo debo hacer una limpieza para que después mi desinfectante pueda hacer el efecto adecuadamente. El ejemplo típico de esto es el hipoclorito, como vamos a ver adelante, porque el hipoclorito o el Clorox, como lo llamamos nosotros realmente, que aunque sea un nombre comercial, tiene una condición y es que se ve inactivado en la presencia de materia orgánica. De modo que esa costumbre que a veces podemos ver de mezclar el cloro con el jabón y luego utilizarlo todo, realmente no estamos haciendo el proceso como debe ser adecuado. Primero yo debo hacer una limpieza y luego sí debo hacer una desinfección. Ahora bien, ¿qué es una medida sanitaria que hoy en día escuchamos tanto? Es todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación de enfermedades o contaminación. Esto puede ir desde la medida de la cuarentena hasta el lavado de manos, que son dos actividades completamente diferentes, pero que son medidas sanitarias. Y ahora, con el COVID-19 está el término de emergencia en salud pública de importancia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, que significa que es un evento extraordinario que, de conformidad con el Reglamento Internacional Sanitario, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada. Este no es un término que no hayamos escuchado en los últimos años. De hecho, la última vez que lo escuchamos fue con Zika, porque la infección por virus Zika también fue considerada
en su momento emergente como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Términos más clínicos, asepsia y antisepsia. Asepsia es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos en la piel viva, las membranas mucosas y tejidos abiertos a un nivel el cual no generen infecciones, es decir, mitigar lo máximo posible. Pero antisepsia ya sería la ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, instrumentación y pues todo lo que vamos a utilizar durante estos procesos ya invasivos realmente sobre los pacientes o animales. Ahora una definición fundamental para todos nosotros, bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar, ojo ahí, más que todo va a ser minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de lo que estamos haciendo pues no contenga un riesgo. Ojo con minimizar, porque realmente sabemos que no hay ninguna medida que tenga el 100%. Yo incluso como medida de bioseguridad me puedo colocar un traje completo con oxígeno, un proveedor, y no podría decir que tengo el 100% de cobertura. Que tenga el 99.9, etcétera, realmente siempre me va a quedar un rango de error. Usualmente es un error humano que genera las contaminaciones, pero siempre va a estar ahí presente. Esas son tres definiciones muy importantes para lo que va a ser a lo largo de la presentación. Y el número uno es la desinfección de alto nivel, que sus siglas son DAN. Es aquella que se realiza con agentes químicos líquidos que eliminan todos los microorganismos, ¿cierto? Ejemplo, el glutaldehído, el ácido paracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído. Estos serían los ejemplos típicos que encontramos en los hospitales para la desinfección de alto nivel. Una desinfección de nivel intermedio se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, microbacterios, virus y algunas esporas bacterianas. Recordemos que las esporas de las bacterias son esa forma de supervivencia que algunas pueden adoptar y que son muy resistentes a procesos de desinfección. Algunos ejemplos son los fenoles, el hipoclorito de sodio, famoso Clorox, el alcohol y los amonios cuaternarios que pueden ser de cuarta o quinta generación. Por último, entonces, la definición de desinfección de bajo nivel, que es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo menor a 10 minutos, como el cloruro de benzalconio. Así como vemos, los desinfectantes que incluso podemos encontrar en casa, como es el hipoclorito de sodio, dependiendo de la concentración que vaya a utilizar, se puede considerar como una desinfección de nivel intermedio. Ahora, brevemente, esto es un tema que nos tiene quizás sobresaturados. Vamos a hablar rápido sobre el virus SARS-CoV-2, porque se llama SARS-CoV-2, porque el 70% de la cadena de ADN se parece a la cepa original de SARS que conocimos hace un par de años, hace ya casi más de casi 2 décadas. Entonces le denominaron SARS. El CoV es por la familia, que es coronavirus. Recordemos que coronavirus es realmente esa familia de virus en donde está el SARS, el MERS, el coronavirus que conocemos hoy como SARS-CoV-2, y el 2 pues precisamente porque es esa segunda cepa. Su característica es un virus ARN monocatenario, lo que le permite unirse directamente a los ribosomas, que son esa maquinaria de la célula para producir proteínas, que sería básicamente lo que es el ARN, y generar réplicas de sí mismo fácilmente. Esa unión que tiene directa, no necesita ningún intermediario ni facilitador, el virus SARS-CoV-2 se puede unir directamente a los ribosomas, es uno de los factores que determina lo infeccioso que llega a ser este virus. Fue descubierto realmente y descrito en diciembre de 2019. Aparentemente tiene un origen zoonótico, es decir, en animales, pero no podemos culpar a los murciélagos y a los armadillos por este virus. Realmente sabemos que la pandemia es resultado de una variación genética que no podemos predecir. Su periodo de incubación promedio es de 7 días. A los 12 días, el 95% de los pacientes han desarrollado síntomas. Eso justifica entonces los 14 días de aislamiento, en donde según los estudios el 100% de los pacientes han desarrollado los síntomas y por eso es importante tener en cuenta este periodo, sin lugar a duda. Ahora, algo importante frente al tema de limpieza y desinfección, el virus del SARS-2 tiene una envoltura lipídica. Esa envoltura lipídica me va a dar ciertas características del virus que lo hacen especialmente lábil
a los procesos usuales de desinfección. Si yo tengo una superficie lipídica y hago un lavado de manos sencillo con el jabón que siempre uso, que yo sé que puede incluso quitarme la sensación de grasa en las manos, pues va a ser más que suficiente para eliminar la envoltura del virus, porque está hecho literalmente de grasa y se va a destruir. Por eso es importante reconocer cómo algo tan sencillo como una medida sanitaria, que es el lavado de manos, resulta tan efectivo contra esta pandemia. Actualmente el SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad denominada COVID-19 y es una pandemia. Esa imagen que podemos ver ahí es una reconstrucción en 3D de la microfotografía electrónica que nos permite ver por qué se llama coronavirus. Esta familia de virus, como pueden ver, tiene unos receptores, esos punticos rojos, que parecieran de ser una corona. Si ustedes lo ven solamente en la fotografía digital electrónica, se va a ver un corte plano y se va a ver como la corona, por eso decidieron darle este nombre. Ahora, frente a la transmisión, básicamente tenemos que tener en cuenta la forma en que se transmite una enfermedad para poder pensar qué medida sanitaria frente a limpieza y desinfección yo voy a poder utilizar que sea efectiva. Por supuesto, la transmisión que conocemos es por gotas, las cuales son generadas por pacientes infectados durante la tos, estornudos o al hablar, que se depositan en los puntos de entrada del ser humano, que pueden ser ojos, mucosa nasal de la boca y la piel no intacta. Eso inicia su replicación. De entrada ya hay que decir, las gárgaras con bicarbonato y agua caliente no tienen ningún efecto. Si el virus ya entró a una célula o a varias células, absolutamente nada podemos hacer porque no podemos identificar cuáles son y ya inició el proceso infeccioso. Transmisión por contacto, que es aquella cuando tenemos contacto con objetos inanimados que han sido contaminados, ¿cierto? Por estas sustancias que acabamos de decir, más que todo saliva. Y una que está a veces en discusión, pero que sí es claro en ciertos ambientes clínicos, que son los aerosoles. Es posible que se propague por este mecanismo en aquellos procedimientos generadores de aerosoles como broncoscopia, aspirado nasofaringio y uno muy importante que les quiero dejar hoy, el procedimiento de la toma de muestras para la secreción de vía aérea. Si yo estoy observando o estoy realizando el procedimiento para tomar la muestra de un paciente en su vía aérea y poderla mandar al instituto y al Laboratorio Nacional de Salud para saber si tiene coronavirus, tengo que tener la precaución de que muy posiblemente voy a generar aerosoles. Si alguien ha visto este procedimiento, es introducir un hisopo, puede ser en la orofaringe o en la nasofaringe, y literalmente el paciente va a estornudar porque yo estoy haciendo un procedimiento invasivo en donde el reflejo va a ser ese. En ese momento van a generarse aerosoles y tengo que tener esa precaución. Adicionalmente a eso, hay dos situaciones clínicas más que tienen que tener en cuenta para los aerosoles y es la reanimación cardiocerebropulmonar, en donde se pueden generar aerosoles. Lugar a dudas la intubación, pero a una que a veces no tienen en cuenta es la micronebulización. Un paciente con sospecha de coronavirus o confirmado de coronavirus no se puede micronebulizar. ¿Por qué? Porque voy a generar esos microaerosoles. Si lo voy a nebulizar, son unas condiciones muy puntuales clínicas que no las va a determinar un médico general, sino realmente los especialistas como puede ser un médico intensivista o neumólogo. Frente a la duración de este virus en diferentes superficies, hay que reconocer que los modelos que tenemos actualmente, especialmente en el aire, pues pueden ser controversiales. En el aire, el virus puede durar hasta 3 horas, pero se puede ver solucionado con algo tan sencillo como es una corriente de aire que me permita que se mueva de un lado a otro ese flujo de aire y se las lleve. Pero entonces, frente a guantes de látex especialmente, esto puede durar incluso hasta 8 horas viviendo, siendo potencialmente infeccioso en esa superficie. En el cartón y papel, 24 horas, y en manijas, barandas de plástico y teléfonos, especialmente las manijas y barandas que están hechos de acero inoxidable o aluminio, pueden durar incluso 3 días en una forma potencialmente infecciosa. Entonces, volviendo a los temas de bioseguridad, ¿dónde debo colocarme yo mis elementos de bioseguridad? En teoría, yo no debería colocármelos en cualquier parte, yo debería colocármelos en una zona que sea un área limpia, que esté denominada como tal, en donde pueda contar con un lavado de manos adecuado,
que mi desinfección siga las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud frente a los 5 pasos. Ojalá 6, que yo me pueda lavar también las muñecas, que nosotros en el ámbito hospitalario perfectamente podemos realizarlo. Las manos sin ningún tipo de anillo, uñas cortas y sin esmaltes y sin relojes. Obviamente, pues aquí tengo el mío, pero pues no estoy haciendo el lavado de manos. Entonces eso es muy importante. Usualmente, ¿qué se debe suministrar? Guantes, tapabocas, protección ocular y batas impermeables, batas largas quirúrgicas. Esos son los mínimos recursos que tenemos que tener para hacer la desinfección y limpieza en ámbito hospitalario. Obviamente, si yo estoy en mi casa, pues no voy a tener necesidad de usar todo esto, pero sí, cuando menos los guantes y el tapabocas, especialmente en torno a la generación de gases, va a ser importante. Estamos hablando aquí ya de recomendaciones que vamos a poder dar en nuestras casas, a nuestras mamás, abuelas y nosotros mismos para hacer la desinfección. Nosotros como trabajadores de la salud debemos conocer la importancia de los elementos de protección personal, cómo colocarlos y retirarlos adecuadamente, cómo cuidarlos, especialmente en este momento de desabastecimiento, en donde si recibimos un tapabocas en 95, a menos que sea estrictamente necesario, yo no voy a hacer el cambio ni a botar ese tapabocas. Tenemos que saber cómo manejarlos y muchas veces no hay claridad sobre esto. Los trabajadores también deben conocer el mecanismo y obligación de notificar los incidentes o accidentes. Acuérdense que ustedes rotando o trabajando tienen acceso a un seguro de laboral que va a proporcionar ya sea la universidad o la IPS, la empresa donde estén trabajando también. De modo que si ustedes sufren un accidente laboral, pues deben comunicarlo para tomar las medidas, especialmente si es en torno a COVID. Si yo entré a una habitación donde había un paciente aislado y no me fijé y no tuve las medidas, pues yo tengo que notificar, yo tengo que aislarme, yo tengo que tomar las medidas. Y se los digo a ustedes y se los he dicho a todo el mundo que he hecho capacitaciones en este mes que ha sido muy activo y es, ustedes se podrán infectar lo que quieran, pero sus familias no me las pueden infectar. Eso va a ser imperdonable para nosotros, porque ustedes, listo, están en un riesgo de exposición. Pero entonces, que ustedes no tomen las medidas y tras del hecho lleguen a sus casas a comprometerme la salud de sus familias es completamente injusto. Entonces, por favor, atendamos esas recomendaciones. Yo sé que eso se puede volver harto de tanto que nos lo mencionan todo el tiempo, pero es importante. Ahora bien, en esta área limpia, entonces debería hacer cómo colocarme todos mis elementos de protección personal, tener unas normas básicas, saber cómo es la ruta del aseo, eso se lo recomiendo bastante. Hay que saber cómo es ese movimiento de las basuras y pues bueno, vamos a tomar los turnos como sea adecuado para hacerlo. Frente a los servicios de desinfección, todas las instituciones tienen de turno personas que hacen la limpieza y desinfección, especialmente en época de COVID, de pandemia, la desinfección se vuelve muy importante para evitar la contaminación cruzada. Entonces también tenemos que procurar, no, digámoslo así, ah, no ensuciar tanto las zonas para que el personal de aseo pueda estar rotando rápidamente y haciendo el ciclo de limpieza y desinfección, porque eso asegura la seguridad de mis pacientes y la mía. También debe haber un área sucia en donde ustedes van a hacer el retiro y disposición final de esos elementos de protección que debe estar marcada con un riesgo biológico y pues si no es una caneca, también debe estar marcada con un riesgo biológico de COVID-19 para hacer disposición de todos sus elementos. Y por supuesto, lo último que hacen es lavarse las manos apenas terminen de quitarse sus elementos de protección personal. Algo tan simple como sea el tapabocas, la marcadilla quirúrgica, al retirármela yo debo hacer cuando menos una higienización de mis manos. Ahora, ya vamos a elegir un desinfectante. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues hay que hacer una selección cuidadosa. Hay muchos en el mercado hoy en día. Tenemos que ser lo más ambientalmente responsables posibles porque sabemos que todas las decisiones y todo lo que utilizamos, especialmente en un ámbito hospitalario que lo va a utilizar en grandes cantidades, puede tener un impacto ambiental o más bien seguramente va a tener un impacto ambiental. Los procedimientos, entonces aquí vamos a algo, mejor dicho, puedo resumir la charla lo siguiente. Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección son apropiados para coronavirus en entornos de atención médica, incluidas las áreas de atención al paciente en las que se realizan procedimientos que generan aerosoles. ¿Qué quiere decir esto? El coronavirus realmente no nos presenta un reto en torno a la desinfección. Nos presenta un reto en torno al tiempo que tenemos que hacerlo, porque si llega un nuevo paciente yo tengo que volver a desinfectar, pero yo ya sé con qué desinfectar.
si en mi institución yo he elegido, o en mi casa, o en sus lugares, he elegido un desinfectante, teniendo en cuenta que existen bacterias tan fuertes como el Acinetobacter baumannii, la Klebsiella, etcétera, ¿cierto? Y yo apunto a destruirlos a ellos, pues va a ser más que suficiente para destruir a un virus que se va con agua y jabón. Entonces, eso tiene que darnos un parte de tranquilidad. Lo que sí tenemos que cerciorarnos es que se haga de forma adecuada esa limpieza y desinfección. Entonces, la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, ha emitido un documento en donde nos recomienda algunos desinfectantes frente a SARS-CoV, siendo también lo que habíamos dicho, eh, ambientalmente responsables. Tenemos elementos como el ácido cítrico, amonios cuaternarios, ácido hipocloroso, ácido láctico, ácido peroxacético, etanol, peróxido de hidrógeno, hipoclorito, isopropanol y timol. La idea es que podamos acompañar estos procesos y ver si en nuestras instituciones se estará utilizando alguno de estos elementos que sabemos que va a ser más que suficiente. Si entramos propiamente a la página de la EPA, vamos a encontrar esta lista que se llama lista N de productos para patógenos emergentes virales. Lo único que quiero resaltar de esta tabla es que van a encontrar también es la compañía que produce el producto. Entonces no se dejen marcar ahí solamente por la compañía, lo importante es el ingrediente activo y van a ver que hay una columna, que es la penúltima, que dice si el fabricante hace una proclamación de que su producto es efectivo contra agentes patógenos. Cuando eso es así, pues yo puedo tener una tranquilidad adicional. Aprovecho ya que estoy aquí en la charla, respondo unas preguntas que son importantes y dice, ¿qué es micronebulizar? Micronebulizaciones es un procedimiento clínico que hacemos para que unos medicamentos que utilizamos y que vamos a darle al paciente puedan acceder a lo más profundo de la vía aérea posible. Eso implica que no serían solo goticas, sino son unas gotas microscópicas que incluso son capaces de mantenerse flotando en el ambiente y por eso son importantes. Dicen, si el virus está en el aire aún con corrientes de aire dura 3 horas, no, lo que decía, solito flotando en el aire puede durar 3 horas. Si yo abro una corriente, la corriente sencillamente lo va a mover y al estar en movimiento rápidamente se va a alterar la integridad de la microgota y se va a eliminar. Entonces no había ningún problema. Dice, con hipoclorito de sodio solo cuando las superficies orgánicas están secas, no tienen que estar secas, tienen que no haber ningún producto orgánico en ese momento. La superficie de tela, ¿cuánto dura el virus? Eso puede durar de 4 a 8 horas sin lugar a dudas. Por eso es importante que yo tenga esas consideraciones cuando llegue a la casa, me quite la ropa adecuadamente y pueda hacer una disposición de ella si estaba, por ejemplo, estornudando en mi codo según la etiqueta de respiratoria. Y cómo puede transmitir el virus por parte de los asintomáticos. Listo. Esa será la última pregunta que responda por ahora. Los asintomáticos por el momento no se ha demostrado completamente que sean capaces de transmitir el virus. Si bien sabemos que si de 10 personas que reciben el virus, solamente 2 se van a hacer realmente sintomáticas, 8 van a cumplir esa definición de paciente asintomático, no tenemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que cuando el paciente está sintomático respiratorio, cuando tiene esa tos, cuando tiene esos estornudos, es el momento en el que es el pico mayor del contagio. De modo que tenemos que tener esas consideraciones. Luego tenemos que para seleccionarlo, entonces ahora sí ese antiséptico, esa limpieza, pues apartamos de la efectividad de evidencia científica. Sí, reitero una pregunta que me hacían en la chat de hoy, que si las gárgaras con el bicarbonato funcionaban, entonces realmente no van a funcionar, eso no tiene ninguna evidencia, no hay ningún estudio que avale eso, entonces por favor limitémonos a la evidencia científica que podemos sustentar. También el tiempo de contacto requerido es importante. Ejemplo, hipoclorito, dependiendo de la concentración, se puede necesitar de 5 a 10 minutos de contacto con la superficie. Es decir, no es solamente yo paso el hipoclorito y ya puedo empezar actividades, sino realmente voy a dar primero una espera para luego retomar actividades en esta zona. La necesidad de enjuague o segundo paso es muy importante considerarla. Hay desinfectantes que requieren ser enjuagados porque son demasiado abrasivos o agresivos, digámoslo así, también con la piel y demás, o requieren un segundo paso con otro producto. Entonces, esto también me va a aumentar costos. Yo tengo que tener en cuenta eso.
La presentación hace referencia a si vienen en envases de 1 litro, de 2 litros, si viene con despensador, si no lo trae. La verdad es lo más práctico que podemos conseguir mejor, especialmente para calcular los volúmenes. Caso de la vida real, estoy en una institución de salud, le pregunto a la señora del aseo, su merced, ¿cómo hace la desinfección? ¿Cómo hace la mezcla de ese hipoclorito? Y me dice, yo tengo el balde y le echo hasta que me huela a cloro. Entonces realmente no estamos garantizando la concentración. Tenemos que hacerles un acompañamiento. No podemos suponer que todas las personas tienen la misma formación que nosotros o entienden de la misma forma que nosotros. Entonces tenemos que explicar realmente y la forma más sencilla cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Que si le tenemos listo un dispensador y ella puede hacer la mezcla, eso es importante para facilitarle la seguridad también. Luego está el riesgo para el personal. Recordemos que hay muchos desinfectantes que pueden generar enfermedades laborales, como ya vamos a revisar igual. El impacto ambiental, que ya les voy a dar un tip importante ahí. Y pues ojalá fuera el último que tuviéramos que revisar, pero a veces es muy importante el costo, especialmente esa relación costo-efectividad y los posibles beneficios que voy a tener al cambiarme a un desinfectante. Así que unas aclaraciones generales aquí. No hay que mezclar dos desinfectantes. Hemos visto situaciones en donde mezclan que el alcohol con el hipoclorito, que lo uno con lo otro. Esto lo que genera realmente es un riesgo para el personal de limpieza y para las personas en general. Si mi fabricante ya me viene mezclado dos desinfectantes, están estabilizados. Ya puedo utilizarlo así. Pero yo no tengo por qué ponerme de creativo a hacer mezclas, pues una panacea para decir que va a ser más desinfectante o no. Con lo que use bien utilizado es más que suficiente. Y tampoco en sus hospitales o en sus lugares no es necesario impregnar elementos contaminados para inactivar el virus o desinfectarlo. Si yo ya voy a hacer una disposición final, yo no tengo por qué gastar recursos innecesariamente. Esta es una tabla que presenta el Ministerio Nacional de Salud frente a la efectividad de los desinfectantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, el cloro a 2.500 partes por millón o al 0.25%, que alcanza un nivel de desinfección intermedio o bajo. Si yo lo utilizo a 5.000 partes por millón, ya sería intermedio de seguro, y si lo utilizo a 10.000 partes por millón, o sea, al 1%, ya sería de nivel alto. Por eso el hipoclorito es tan versátil. La última columna que pueden ver es la acción contra virus lipídicos o virus hidrosolubles, que serían las dos columnas, y siendo positivo que efectivamente tiene un efecto contra estos virus. Luego viene el peróxido de hidrógeno, que puede ir en concentraciones del 3 al 26%. Se recomienda que tenga más del 6% de concentración y alcanza un nivel de desinfección intermedio. Los alcoholes, que desde el 60% ya son intermedios, pero realmente muchos recomendamos que sea del 70% en adelante. Hay una recomendación. Si están haciendo uso de gel antibacterial, revisen en lo posible que tenga una concentración de alcohol superior al 70%, porque tenemos reportes de casos a nivel nacional donde están vendiéndoles literalmente es gelatina con un poquito de alcohol y ya nada más. Entonces tengamos precauciones con las cosas. Los fenoles, los amonios cuaternarios, el ácido paracético y el glutaldehído también son muy efectivos. Ahora vamos a hablar rápidamente de uno de los más comunes que vamos a encontrar en nuestros ambientes institucionales, y uno es el glutaraldehído. Es un elemento que no es corrosivo, es útil para desinfección de alto nivel. A temperatura ambiente tiene actividad germicida que incluso en presencia de materia orgánica, eso me da una ventaja grande, pero tiene una desventaja y es su toxicidad. ¿Listo? Ya que puede, una vez activado, porque el glutaraldehído lo que tú haces es añadir una mezcla ahí para que se active propiamente el desinfectante, puede producir vapores irritantes para las mucosas y el sistema respiratorio y la piel. Luego tenemos el formaldehído, que es de amplio espectro, es útil para inmersión de elementos, es decir, cuando yo termino de suturar a un paciente, muy probablemente termine haciendo una inmersión en algo parecido al formaldehído. El problema cuál es, que tiene un olor desagradable, irrita las mucosas, pero lo que más preocupa realmente es que se considera potencialmente carcinogénico, es decir, puede generar cáncer. Tenemos que tener esto en cuenta si lo vamos a exponer frecuentemente, y pues realmente tenemos hoy en día otras alternativas que no son tan agresivas. Así que por favor considérenlo. Luego tenemos el cloro y los clorados. Su acción es rápida, es de bajo costo, de fácil manejo, tienen propiedades desodorizantes, quiere decir que barren olores,
y de hecho personalmente me gusta sentir ese olor que presenta el cloro, porque uno siente esa limpieza. Es ya casi que una costumbre que uno tiene en su casa, pero realmente otros no me van a generar ese tipo de olores, entonces tengo que tenerlo en cuenta. No todo tiene que oler a cloro para que esté limpio. Tiene una actividad microvisiva muy importante. Su deficiencia depende también del pH. Si es un pH ácido, reitero, sería inútil hacer el uso de cloro. Por ejemplo, si alguien vomitó, yo lo que tengo que hacer que es una limpieza, barro el ácido que viene con el vómito y luego sí aplico el cloro y no hay ningún problema. Tiene actividad corrosiva, especialmente con algunos metales, se inactiva en materia orgánica, como habíamos hablado, y produce irritación de mucosas. Aquí está la concentración de lo que estamos hablando del cloro. Si ustedes compran el cloro en una tienda normal, van a ver que viene una concentración del 5,25%. Ya si tienen acceso a cloro industrial, va a ser del 10%, 12%, 16%. Lo importante que es que cuando yo lo vaya a utilizar, pueda hacer esta mezcla a estas partes por millón. Es decir, yo reviso la tabla y miro cómo puedo lograr esa concentración. Entonces, reitero, si yo voy a hacer una desinfección de alto nivel, como puede ser en una sala de cirugía, o sea, en mi casa no voy a usar eso, sería al 1% o 10.000 partes por millón. Hay que considerar que eso es supremamente concentrado. O sea, esa sensación, ese olor ya es muy agresivo y tengo que tomar mis medidas de protección personal, de modo que por eso no se recomienda el uso en la casa, al igual que a 5.000 partes por millón, que ya es una desinfección de nivel intermedio. Y pues por último, lo que se recomienda en las casas es a 1.000 partes por millón o incluso más bajo, como a 500 partes por millón. Luego tenemos el peróxido de hidrógeno, en lo personal uno de mis favoritos, especialmente un nuevo producto viene el peróxido de hidrógeno acelerado, que es bastante seguro de utilizar, no daña lentes ni artículos de plástico, es oxidante para algunos artículos metálicos y presenta toxicidad ocular y también puede producir colitis pseudomembranosa cuando se utiliza inadecuadamente, o sea, no es un buen enjuague para la desinfección de alto nivel. Cuando se presenta esto, en elementos de intubación, que yo hago la desinfección y luego no hago un buen enjuague, luego usar el peróxido de hidrógeno y pues expongo obviamente al paciente. O algunos peróxidos de hidrógeno ya no necesitan ese segundo paso que sería el enjuague. Por último, en estos tenemos el ácido paracético, que también es un desinfectante de alto nivel, no produce residuos tóxicos y tampoco necesita activación, puede corroer el cobre, bronce o hierro. Esa corrosión pues, se evita con un paso adicional, por eso hablaba de lo del paso adicional, a veces no es necesario, y produce toxicidad ocular, irritación en las mucosas. Así que una pregunta frecuente que hacen es, ¿cómo hacemos aspersión para el coronavirus? Técnicamente yo solo tengo que hacer la aspersión en zonas comunes en casos muy puntuales. ¿Cuándo es ese? Cuando en una sola zona determinada tengo varios casos positivos y no necesito hacer la limpieza de esas superficies. Si yo no tengo el virus, yo no tengo por qué estar haciendo aspersiones. Eso es literalmente tirar la plata al aire porque no hay evidencia de que estoy atacando. Entonces, por favor, tengamos esa consideración. Si yo voy a hacer aspersión, ¿qué se recomienda utilizar? Ácido peroxiacético al 0,5%, peróxido de hidrógeno al 3% y dióxido de cloro o hipoclorito, el cloro normal, al 0,5%. ¿Listo? Eso es importante. Pero tengo que tener precaución con la intoxicación de las personas. ¿Sí? Yo no puedo ir por ahí nomás regando la aspersión si van a haber avisado adicionalmente a qué horas va a pasar, qué recomendaciones tenemos que dar, que cierren bien las ventanas, que ojalá le coloquen un trapito húmedo, que ojalá ese cuarto no esté ocupado, etcétera, etcétera. Eso hay que considerarlo antes de tomar ese tipo de medidas sanitarias. Para el impacto ambiental, les recomiendo entonces revisar la base de datos WISE, que es una base de datos de Viena, en donde ellos tienen listado casi que todos los antibacteriales que hay y la forma en cómo impactan la naturaleza y el ser humano. Ellos dan una clasificación de nivel A, B y C, siendo A una recomendación inmediata de ser sustituido por el riesgo que representa, B que se puede utilizar, pero ojalá yo lo pueda cambiar por un tipo C, que sería, digamos que en la medida de lo posible, el más seguro. En esta misma tabla les presento entonces que el glutaraldehído y el formaldehído son tipo A. Ya vimos que el formaldehído puede causar cáncer, que el glutaraldehído es bastante tóxico y irritativo. Es una clasificación A, se recomienda su cambio. Y luego está el ácido paracético, que es categoría B,
y categoría C, el peróxido de hidrógeno. Se recomienda entonces limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente que tiene COVID positivo tiene contacto, ¿cierto? De minimizar la carga vírica y no solamente en un solo día esperar a ir a hacer la desinfección, ojalá yo pueda tener al menos 2 o 3 desinfecciones al día de esos espacios. Y cuando yo saco un paciente de aislamiento o cuando ya se terminó su aislamiento, yo debo desinfectar absolutamente todo, el techo, paredes, pisos, porque sabemos que puede durar un tiempo en el techo, en todas las superficies. Lo mejor que podemos hacer es una desinfección completa. Luego tenemos como consideraciones finales mantener un adecuado almacenamiento, especialmente de aquellos desinfectantes que deben ser activados y cuentan con un tiempo de vida útil. Y tengo que tener en cuenta la humedad, la temperatura, la ventilación, donde yo hago a guardar esos desinfectantes, especialmente si es en mi casa. Tengo que hacer una buena disposición, hacer un buen cierre de los envases. O sea, son consideraciones que pueden parecer muy sencillas, pero créanme que han llevado a personas a intoxicaciones. Se recomienda entonces esa desinfección diaria de los equipos y ojalá de los equipos biomédicos también sea lo más frecuente posible. Se recomienda el uso de doble bolsa roja, eso más que todo obviamente en los hospitales. Ejemplo, yo salgo de ver un paciente COVID positivo y debo retirar mis elementos de protección personal. Al hacer un retiro adecuado, yo los voy a disponer en una bolsa y en esta bolsa debo cerrar la primera bolsa y luego me quito mi último par de guantes y cierro la siguiente bolsa. Eso es todo un protocolo. Hay 4 momentos para higienizarse las manos, pero tenemos que asegurar también, hay que pensar en la seguridad de las personas que van a hacer la recolección de esos residuos. Por último, entonces se recomienda la desinfección de elementos de protección personal reusables, como pueden ser las caretas, los lentes, con alcohol que no es tan abrasivo o algún desinfectante que no vaya a dañar estos elementos. Y pues posteriormente se dispone en una bolsa verde para ser asignados a la siguiente persona. Así que por último, el lavado de manos continúa siendo la estrategia principal para combatir la pandemia del COVID-19, pero más importante aún hoy en día, el control social que debemos ejercer como familias, como comunidades, frente a acatar las normas son mucho más importantes. No hay suficiente fuerza pública en el país para mantener a todo el mundo en sus casas. Somos nosotros mismos los que vamos a construir esa cultura de que se mantenga eh, que se mantenga todo lo que necesitamos hacer. Voy a proceder con más preguntas. Dice, en caso de realizar la desinfección en el hogar, ¿cuál es la sustancia más indicada para esta desinfección? Carlos, como he dicho, lo que yo recomendaría y lo que muchos hacen realmente por la facilidad de la adquisición del producto y el conocimiento en su manejo sería el hipoclorito o el cloro, el Clorox. Pero tengamos en cuenta que la concentración que yo necesito alcanzar debe ser al menos de 1000 partes por millón, puede ser de 500 partes por millón. Debo revisar cómo voy a hacer esa preparación de una forma adecuada. Ustedes pueden buscar en Google, de hecho en Google hay una tablita que nos ayuda a meter cuánto es la concentración de lo que yo tengo y el volumen que quiero alcanzar y te va a ayudar a hacer eso de una forma fácil. Dice, ¿qué recomendaciones nos dan el uso de tapabocas? Dice, el mal uso es muy frecuente. Así es. Bueno, la mascarilla quirúrgica, lo primero que yo debo hacer es revisar que esté íntegra, que no esté rota, que sus tiras estén bien puestas y adicionalmente debo mantener la zona central lo más limpia posible. El color azul del tapabocas realmente es un material antifluido, ¿cierto? Es un material resistente al agua que lo que va a hacer es ayudarme a mantener en esa superficie el agua. Si yo estoy sano, debo usarlo hacia afuera. Si yo estoy enfermo, debo usarlo hacia adentro para hacer esa protección adecuada. ¿Cómo debo colocarme el tapabocas? Lástima, no tengo uno aquí a la mano, está en la sala, pero es muy sencillo. Voy a colocármelo identificando dónde está la varilla, ¿cierto? Esa que me permite ajustar la nariz. Lo coloco sobre mi rostro, coloco mi dedo índice en ese punto y luego lo estiro completamente hasta abajo del mentón. Cuando yo hago eso, hago una C y con esa C voy a mantenerlo aquí fijo. Me lo fijo en un lado, me lo fijo al otro lado y terminé de colocarme el tapabocas. Asimismo, cuando yo me lo vaya a retirar, hago ese movimiento. Una C, retiro un lado, retiro el otro, tengo el tapabocas, lo doblo hacia afuera, diría yo sucio con sucio, y luego hago posición final y me lavo las manos. Importante mantener esa zona lo más limpia posible.
Si yo tengo un tapabocas N95, el procedimiento es similar, solo que él tiene unas tiras que van de forma horizontal en toda la cabeza. Lo que tendría que hacer es dejar las tiras hacia adelante, hacer la misma C, me coloco la tira de arriba, luego me coloco la tira de abajo y al igual que con el tapabocas normal, lo que voy a hacer es con mis dos manos, fijo de una forma segura toda la nariz, porque esa lámina lo que me ayuda es a hacer un buen cierre y hago un buen uso. Igual de la misma forma al revés, me lo voy a quitar y voy a hacer la disposición del mismo. Ojo con mantenerlo limpio y ojo también con que el N95 haga un buen sello. Yo por eso me tuve que afeitar porque en esta época de pandemia estoy usando mascarilla y respiradores todo el tiempo y si yo tuviera barba pues no va a ser un buen cierre. Entonces si yo quiero mi seguridad necesito sí o sí hacer una afeitada completa. Dice, ¿usted realmente está de acuerdo con la ASI, me imagino la Asociación Colombiana de Infectología, al plantear que los sanos no deberían usar tapabocas exceptuando las razones de EPP? Bueno, pregunta que me compromete. Sinceramente, para el contexto de Colombia sí estoy de acuerdo completamente. Si yo estuviera en el contexto de China o Corea del Norte, por supuesto, del Sur, perdón, por supuesto que podríamos recomendarlo, porque para ellos ya es una cuestión cultural de hacer un buen uso del tapabocas, lo digo por experiencia, yo tuve la oportunidad de estar en China y ellos hacen todo un proceso ya de disposición y uso de tapabocas de una forma natural. Nosotros realmente no sabemos usar tapabocas. Cada vez que yo veo a alguien con el tapabocas aquí puesto, incluso personal de salud, digo, o sea, no estamos listos ni acostumbrados a usarlo adecuadamente. Entonces sería un desecho realmente y poner en riesgo a las personas, generándoles algo que nos preocupa mucho, que es la falsa sensación de seguridad. El hecho de tener guantes y tapabocas no me protege completamente o no me va a proteger para nada o incluso me pone más en riesgo si no hago un buen uso de las mismas. Dice, en el caso del personal de enfermería, los EPP, ¿cómo se manejan al estar en constante contacto con el paciente y su entorno? Muy bien. Por ejemplo, es una pregunta muy amplia, trataré de puntualizarla en algo y es, por ejemplo, el uso de los N95. Se recomienda más su uso prolongado que su desinfección. Es decir, si yo la puedo utilizar por 8 horas o 6 horas de largo, sería lo recomendable, pero pues bueno, hay ambientes en donde es muy complejo. Acuérdense que tapabocas que se humedece es tapabocas que no me sirve. En el caso de los N95 ya hay unas recomendaciones para hacer una desinfección que puede ser el calor seco a 70 grados centígrados, es decir, como en un horno, o también el vapor a más de 60 grados, que va a ser más que suficiente por 30 minutos para eliminarlo. Entonces, hay medios que ya podemos ir utilizando para prolongar la vida útil de los elementos de protección personal. Dice, ¿el COVID-19 se ha aislado en lágrimas? Por lo pronto, no. Gracias a Dios, no, pero igual que recomendamos tener el menor contacto con los fluidos de los pacientes. Recordemos que no solamente nos preocupa COVID, sino también un montón de enfermedades más. Dice la pregunta de la N95 y la N100, para quien no sabe por qué es N95, porque no es resistente a las grasas, eso significa a la N, a los aceites, y 95 porque filtra 95% de las partículas de más de 0.03 micras. Que también hay otros que van a encontrar que es el P100, por ejemplo, que es como el máximo, que es la P significa que es resistente a los aceites y además que filtra el 99.97% de las partículas que miden más de 0.03 micras. Entonces esa es la diferencia. ¿Cómo utilizarlas varias veces? Sí, si son los tapabocas, como dije, se puede hacer este proceso sencillo de desinfección que ya pueden encontrar en algunas guías. Y si son los respiradores, lo más recomendable es dejar aurear esos respiradores, que son las máscaras completas que tienen estos filtros retirables. Esos respiradores se dejarían al menos 72 horas y luego los reutilizo. ¿Cuánto tiempo dura el N95? La mascarilla, eso depende de qué tan buen uso yo le dé y cuántas veces lo desinfecte. Idealmente puede usarlo durar hasta una semana. Si se ve contaminado, pues obviamente se descarta. ¿Sabes qué productos debo usar para hacer procesos de desinfección mediante la nebulización para empresas? Como ya dije en la presentación, está el ácido peroxiacético, el hipoclorito, y bueno, ahí lo tuvimos en las concentraciones, también el peróxido de hidrógeno al 3 a 6%. Es verdad que el alcohol en spray es tóxico para las personas, por supuesto.
el alcohol lo que hace rápidamente es muy volátil y no va a generar tanta toxicidad, pero idealmente no debemos estar tanto en contacto con él. Obviamente hay cosas que son mucho más agresivas, pero sin lugar a dudas el alcohol es tóxico y puede ser incluso irritante para la piel. ¿Podrías dar una descripción de lo que opinas del alcohol como desinfectante en el hogar? Me parece bastante versátil. Hay que tener una consideración importante y es que eso es flamable, ¿sí? Hay casos y accidentes en donde utilizan el alcohol y luego prenden la estufa y obviamente eso va a generar una reacción y se va a prender. Entonces, se puede utilizar siempre y cuando tengamos esta precaución, pero digamos que si es para la cocina y demás, lo más fácil que tenemos y más seguro, pues, y conocemos es el hipoclorito. Dice, ¿qué productos puedo utilizar para nebulizar espacios con personas trabajando? Bueno, eso es algo que hemos aprendido de la industria alimenticia, en donde ellos hacen micronebulizaciones desde la altura con ácido peroxiacético o ácido paracético al 0,4% y no generan ninguna lesión. El tema que es que yo tendría que montar todo un sistema de riego encima, ¿cierto? O sea, eso sería toda una adecuación. Lo importante que sería que si yo tengo a alguien positivo, pues debería estar aislado. Si mis pacientes, mis personas están sanas, con el lavado de manos es más que suficiente para mantener y el distanciamiento sería razonable con un proceso de desinfección y limpieza relativamente seguro. ¿Sirve la máscara 3M con filtro 2091-2098? Sí, si no estoy mal, ese que habla son de los quirúrgicos también, esa referencia. Realmente 3M es muy buena marca, es la marca americana. Algo importante que me hiciste acordar con esa pregunta es que todos los tapabocas N95 y los filtros N95 y P100 y todos estos tienen que tener una certificación o que digan NIOSH, N-I-O-S-H. Si no dicen eso, no estarían aprobados por quien es el NIOSH, que es la entidad americana de salud y seguridad en el trabajo, y ese certificado me da la tranquilidad de que está hecho con los materiales que son. ¿Y que es eso? Los N95 y todo ese tipo de tapabocas vienen con unas telas electrostáticamente cargadas, además son hipoalergénicas, y tienen, no sé, humedecen, etcétera, entonces tengo que revisar eso antes de usarlo. Luego dice, ¿qué fuente es el tema de aerosoles relacionado con micronebulizaciones? ¿Te refieres de dónde tengo la fuente de dónde sale? Bueno, ya hay varios estudios. Tengo uno del New England Journal of Health, donde hicieron 5 modelos con microaerosoles y era más que evidente con solo eh, hablar, podíamos producir incluso algunos de ellos. Entonces ya hay evidencia sobre eso. Y con las micronebulizaciones, pues ya sabemos que literalmente micronebulizan y van a aerolizar esas partículas víricas. Eso sí es real, lo del uso de tapabocas en la parte sur. ¿Podría compartir el artículo, por favor? Te voy a decir la verdad, tengo tantas cosas que he leído actualmente que me demoraría, pero por supuesto podría buscarlo. Igual es más que lógico si tú ves los materiales con los que está hecho el tapabocas y con lo que está hecho las salas de cirugía, que son antifluidos, son el mismo material. Entonces, básicamente, ya por esa parte estaríamos tranquilos. Igual hay tapabocas que ni siquiera tienen ese tipo de mecanismo, pues siguen siendo útiles, pero pues esa consideración es importante. ¿Cuánto tiempo de uso sirve el tapabocas? Ya hablamos de eso. Ojo con la escasez, y es que Estados Unidos ahorita empezó a cortar las exportaciones de usos de equipos médicos y básicamente las mejores tapabocas que recibimos, que son los 3M, vienen de Estados Unidos. Para el traslado de un paciente con COVID positivo de un área a otra, se recomienda que haya una persona detrás haciendo aspersiones con amonio cuaternario por todo el camino. Pues depende. Ojalá yo tenga un buen dispositivo donde estoy transportando a mi paciente, además que mi paciente va a tener un tapabocas, entonces digamos que es más que suficiente de transporte básico y no necesito ir atrás haciendo aspersiones porque pues voy a ir viendo a quién intoxico, literalmente. Ese es el tipo de actividades que se pueden realizar dado el conocimiento y por supuesto y es a todo lugar al miedo de la contaminación. Pero si el paciente no está tosiendo o tiene su tapabocas y además yo le puedo colocar algún dispositivo plástico para cubrirlo, pues no habría nada más que hacer. Todo el personal que tiene pacientes debe utilizar el 95 si no sean sospechosos. Bueno, según las nuevas recomendaciones, si el paciente no es asintomático y como hemos revisado en la fisiopatología general que vimos, si no es asintomático respiratorio y si no estoy teniendo aerosoles, un tapabocas convencional o una mascarilla quirúrgica es más que suficiente. ¿Qué recomendaciones nos puede ofrecer para los niños, especialmente al finalizar la época de aislamiento?
Ok, mantener esto, mantener la higiene, la etiqueta respiratoria, mantener la higiene de manos, mantener nosotros también todo esto. Realmente esperamos que la situación actual del COVID-19 genere cambios en muchas de las patologías respiratorias de los niños y también del adulto mayor. Entonces, por favor, sería mantener esto, obviamente no el mantener el aislamiento, pero sí la mayoría de las medidas que hemos hablado no son nada nuevas, son cosas que están en la urbanidad de Carreño y debemos mantenerlas. ¿Con qué hacen las aspersiones en Colombia? Bueno, conozco casos que han usado el peróxido de hidrógeno, como ha sido el avión de Wuhan cuando llegó, se hizo una desinfección con peróxido de hidrógeno, y también he visto casos que han utilizado hipoclorito, como les había dicho. Las mascarillas de protección industrial sirven. Ojo que hay muchas mascarillas de protección industrial que realmente son para polvos, ¿cierto? Se utilizan para polvo y no realmente para filtrar micropartículas. Lo que si vamos a utilizar un tapabocas tenemos que revisar que filtre micropartículas, como es el caso del N95 y demás, y no tanto de protección industrial. ¿Por qué utilizar el tapabocas quirúrgico si se no es capaz de filtrar el virus? Por supuesto no es capaz de filtrar el virus. De hecho, si vemos el virus solito mide 0.016 micras. Pero el problema que es, no el problema, la situación que es, que el paciente va a toser. Si yo no estoy, reitero, en un ambiente que genera microaerosoles, no tengo por qué utilizar el N95 y con el tapabocas normal es más que suficiente. Si la persona está tosiendo y me va a caer son gotas, la mascarilla quirúrgica es más que suficiente para hacer la barrera. Por supuesto, si me tose, ¿yo qué tengo que hacer? Cambiarme el tapabocas e incluso considerar lavarme la cara, teniendo en cuenta que pues, me ha tosido completamente y no tenía todos mis elementos. Las personas que están usando tapabocas de tela caseros, ¿sirve? No. De hecho, son 13 veces peor que no utilizar nada, y no solamente por coronavirus, realmente por un montón de infecciones respiratorias más que existen. Entonces, el Ministerio de Salud sacó unos lineamientos para poder realizar, construir o hacer a tapabocas con tres tipos de tela diferente, una tela normal, luego vienen dos telas quirúrgicas, y con eso estamos haciendo los tapabocas. Se deben cumplir con esos lineamientos, y los tapabocas hechos de tela no tienen ninguna de este tipo de recomendaciones, y pues lo que les digo, hay un estudio que demostró que no utilizar tapabocas era incluso mejor que utilizar tapabocas de tela. Dice, buenas noches, por toda la información, ¿alguna fuente que recomiendes para el mecanismo de desinfección de respirador N95? Sí, como les dije, según otro estudio que se hizo en Inglaterra, lo más efectivo que no cambiaba o no alteraba tanto la integridad estructural del N95 estaba el calor seco a 70 grados centígrados, o el más fácil para nosotros que sería por 10 minutos, o baño María, que sería el vapor de agua por más de 30 minutos a 60 grados centígrados. Entonces, ¿cómo sería eso? Una olla grande, adentro agua, otra olla adentro. Ojalá yo pueda poner algo adicional como un coladorcito en metal para que no quede tan en contacto con todo. Y coloco el agua a hervir, tanta agua como sea posible, para colocarlo ahí. 30 minutos que ya esté hirviendo, coloco mi tapabocas y lo voy a dejar ahí por 30 minutos. Es cierto que el estado inmunológico más eficiente de los italianos y españoles los hace más propensos a generar infección más severa por la enfermedad. Lo dudo, realmente sabemos que uno de los factores en torno al sistema inmunológico es la tormenta de citoquinas que se puede generar en donde tenemos varios escenarios. Si yo tengo una respuesta adecuada en los tiempos adecuados, voy a poder combatir la infección. Lo que se ha visto es que hay personas que pueden hacer una respuesta muy temprana o muy tardía, y en esos dos rangos es cuando se puede generar una tormenta de citoquinas que termina exacerbando la infección y también termina destruyendo más células que terminan dando el edema pulmonar por el daño y la lesión de los neumocitos. Entonces sería algo descabellado quizás. ¿Qué opinión merece los cañones de nebulización para calles y avenidas? ¿Qué desinfectante recomendaría? Frente a cañones, lo que digo, pues si yo voy a hacer con un chorro de agua, ojalá sea agua jabonosa y luego enjuagar. Porque si voy a llenar de cloro a todo el mundo, pues voy a matar ese el pasto, literalmente un montón de cosas. Lo ideal sería, si voy a hacer eso, microaspersiones con hipoclorito cuando menos, y ojalá utilice peróxido de hidrógeno. Tapabocas de tela, ya hablamos de tela antifluidos. El tapabocas de tela antifluidos, si está bien hecho con los lineamientos que les digo del ministerio, pueden buscarlos en Google, sí estaría bien.
Si todos salimos con N95 y todos lavamos las manos, evitamos el contagio. Es realmente evitable, inevitable la cuarentena. En este momento es inevitable la cuarentena, de hecho es posible que se prolongue aún más. Frente a si todos salimos con N95 y nos lavamos las manos, pues solo con el hecho de lavarnos las manos ya bajaríamos muchas patologías. Pero te pregunto yo, aún en este momento, ¿qué tan juiciosa es la gente lavándose las manos con sinceridad? Si no podemos hacer eso, mucho menos hacer un uso adecuado del N95. La desinfección ya lo hablamos también. El secador de pelo no serviría. El secador de pelo podría ser un calor seco. El problema que yo te diría es que se te va a quemar el secador. Entonces el calor seco realmente sería en un horno a 70 grados centígrados. Dice ahora la preparación de hipoclorito casera tiene algún tiempo de vigencia para cada cuando se debe cambiar. Ojalá sea que yo haga el uso de lo que ya me di y lo utilice de una sola. El hipoclorito tiene una ventaja y es que es muy estable y puede durar varias horas. Si está bien sellado, puede durar hasta 24 horas fácilmente. Pero pues lo que digo es mejor, si yo ya sé cuánto volumen de agua voy a utilizar, preparo la mezcla y utilizo todo lo posible. ¿Estamos ganando tiempo para estar preparados a tratar los infectados o realmente se puede eliminar la vida del COVID? Realmente sí, estamos ganando tiempo para poder tratar infectados. Tengan en consideración una cosa y es que los reportes que tenemos hoy en día realmente tienen una vigencia de 3 hasta 5 o 7 días hacia atrás. O sea, lo que vemos hoy realmente ya pasó. Los reportes de hoy ya pasaron. Esos pacientes positivos ya existían. No sabemos los que están hoy y muy probablemente son superiores a los que reportaron oficialmente porque esa es la dinámica de la pandemia y eso es lo que hemos visto en otros países. Ojalá pudiéramos tener una detección en tiempo real, pero es literalmente imposible. Entonces, las medidas que estamos tomando sin duda han tenido un efecto positivo y esperamos que en lo próximo, pues, la cuarentena sea lo más corta posible, pero lo vamos a ver. Y finalmente, Golden 1104 Industria Colombia tiene la misma efectividad que el N95. Te voy a ser sincero, no conozco esa referencia. De hecho, todo lo que tú encuentras, incluso en las guías del Ministerio de Salud, eh, hablamos es de la clasificación NIO y del N95. De modo que te daría la invitación, Lorena, si me mandas esa información y yo haría la verificación para poderte compartir, porque también conozco que hay otra europea que casi no se importa a Colombia, pero puntualmente una colombiana no conozco. Bueno, hay un montón de mensajes en el chat, pero yo creo que podemos dejar hasta ahí, Anderson. Vale, sí. Ok. Yo creo que ya he resuelto la mayoría de preguntas que han hecho. Estaba mirando el chat y la mayoría son de las mismas que respondiste en preguntas y respuestas. Anderson, creo que tu señal está compleja. Ahora, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchas? Alejandro, ¿me escuchas? Anderson, yo te recomendaría si quieres salirte o volver a entrar mientras yo respondo alguna otra pregunta. ¿Qué te parece? Vale. Yo sé si lo oí. Yo no lo oigo nada. Bueno, entonces lo voy a dejar porque debe ser a mí algo me pasa. Entonces, muchísimas gracias y sigue, Anderson, qué pena. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Alejandro. Te estaba diciendo que en el chat ya se repetían muchas de las preguntas que te habían hecho en preguntas y respuestas. ¿Vale? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Anderson Rey. Soy de Grupo CTO y en este momento quiero hacer una pequeña presentación para hablarles a ustedes del tema de residencias médicas, de todo lo que nosotros hacemos en Grupo CTO para que tengan mayor información. Primero que todo, quiero mencionarles que Grupo CTO es una empresa española que tiene presencia en casi todos los países de Latinoamérica, como podemos ver en el mapa, adicional de tener presencia en Italia y en Estados Unidos. Podemos ver nosotros, adicional de preparar, sé que somos muy conocidos por preparar para el examen MIR, pero como pueden observar en el mapa, nosotros también preparamos para la mayoría de exámenes de todos estos países. Entonces, quiero mencionarles también que Grupo CTO tiene tres fuentes principales. La primera de ellas es que nosotros preparamos para los estudiantes de medicina. Nosotros tenemos diseñado un producto para estudiantes, otro para los médicos que quieren aspirar a hacer residencias médicas y más arriba tenemos ya temas más específicos para especialistas o para médicos que quieren profundizar en algún tema como tal.
Quiero hablarles primero que todo, yo sé que acá hay mucho estudiante de medicina y quiero hablarles primero de nuestro producto que se llama el Predoctor. Predoctor es una plataforma 100% diseñada para repasar todos estos temas académicos que estamos viendo en nuestro proceso de formación de pregrado y cuenta con una cierta cantidad de herramientas, como pueden ver en la pantalla. Obviamente tenemos una plataforma propia donde pueden encontrar todo este tema, todos estos temas, microdosis, técnicas, esquemas, figuras, casos clínicos, técnicas de imagen, generadores, manual. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente hay que ingresar a esta URL, predoctor.grupocto.com, te registras y ya puedes empezar a disfrutar de todo el curso. Esto al final, si ustedes desean, me pueden escribir a un correo electrónico que voy a dejar al final y les puedo enviar el demo para que puedan conocer la plataforma. Pero me gustaría mucho que se registraran y pueden ver el contenido que tiene dentro de la plataforma. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las residencias médicas y vamos a empezar por España. ¿Quieres venir a España? Listo. ¿Qué beneficios tiene hacer una residencia médica en España? Estas son las principales ventajas que tenemos. Primero, la especialidad es totalmente gratuita. No van a pagar nada. Lo único que van a pagar es por los derechos de inscripción al examen, que son como 30 euros con 50, algo así. Es muy económico. La residencia es totalmente remunerada. Quiere decir que van a recibir un salario mensual porque van a ser vinculados al hospital, en la nómina del hospital. Y esta remuneración más o menos está entre 2.500, 2.800 euros. Va a depender mucho del lugar donde voy a hacer mi especialidad y de la especialidad que voy a hacer como tal. Esta es la que más me gusta y por eso la he puesto en el medio. Dice examen 100% objetivo. Como ustedes conocen, en Colombia muchos de los exámenes adicionales a presentar la prueba hay que hacer una entrevista, una prueba adicional o algo así. En el MIR no. En el MIR 100% se miden los conocimientos de la prueba como tal. El título que obtengo como especialista me queda para la mayoría de países de la Comunidad Europea. Esto quiere decir que cuando yo ya sea especialista en España, puedo ir a ejercer en otro país de la Comunidad Europea. Simplemente tengo que validar el idioma, bueno, hacer unos trámites administrativos, pero el título es 100% válido. Y este último beneficio es porque, digamos que cuando una persona tiene varias opciones para especializarse, es un beneficio muy amplio. ¿Por qué? Porque en España yo no me presento a una única especialidad, yo no me presento ni a dermatología ni a cardio, sino que me presento un examen y dependiendo en el puesto en el que yo quede, voy a poder seleccionar la plaza que quiero. Más adelante les voy a mostrar más o menos en qué puesto se termina cada plaza para que se hagan una idea. ¿Cómo es el examen MIR? El examen MIR es un examen de 175 preguntas más 10 de reserva. Y ahorita les explico qué son las 10 de reserva. Es un examen que se resuelve en 4 horas. Este examen por lo general es el último sábado de enero o el 1 de febrero. Es una sola vez al año. ¿Y cómo sale la nota final de este examen? El 90% de la nota sale de la respuesta de las preguntas y el otro 10% sale de mi expediente académico. ¿Qué es esto? El promedio académico que obtuvimos durante de la universidad. Recuerda que les mencioné el tema de estas 10 preguntas adicionales, las 10 de reserva. Resulta que cada año algunas preguntas salen mal redactadas, mal planteadas o tienen doble opción de respuesta o en alguna de estas razones. Entonces se hace un proceso de impugnación. Y entonces, ¿qué se hace? Se elimina esa pregunta y se toma una de las 10 de reserva. Eso es como para explicar un poco, porque sé que muchas personas me preguntan a mí qué es esto de las 10 de reserva. Si bien es cierto, en el examen MIR no hay un temario oficial, pero sí hay cierta tendencia en algunas especialidades a ser más preguntadas que otras. Por ejemplo, la especialidad más preguntada es cardiología, como lo pueden ver en los últimos años. Acá en el 2020 no es que haya sido menos preguntada, porque como pueden observar hay 22, 19, 21 en los otros años, sino que el examen MIR para el 2020 cambió. Antes el examen MIR eran 235 preguntas, ahora cambió a 185 preguntas. Me gustaría mucho que le hicieran un screenshot, le tomaran una fotografía. Estas son las especialidades que hay disponibles en España. Al lado izquierdo puedo ver la duración en años, 4 o 5 años, el nombre de la especialidad y cuántas plazas hay al año. Esto es un promedio, ¿no? Cada año tiene una tendencia a aumentar las plazas. Ahora, recuerde que les había mencionado que no me presento a una especialidad, sino que dependiendo del puesto que puedo seleccionar plaza. Acá están las especialidades donde su último cupo, hasta donde llegó su último cupo. Entonces, la especialidad que más rápido se termina es dermatología, bueno, como podemos ver. Tenemos que quedar entre los primeros 800 para poder ser dermatólogos y así sucesivamente. Si quieren, pueden tomar un screenshot de esta imagen para que se hagan una idea de qué puesto deberían estar aspirando a quedar para poder tomar esta especialidad.
¿Qué necesito para presentarme el examen MIR? Realmente solo hay un único requisito y es homologar su título. La homologación del título de médico general que obtuvieron acá en Colombia y habilitarlo en España. ¿Y qué necesito para homologar mi título? Es muy sencillo y es un trámite 100% administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito hacer pruebas adicionales ni nada. Simplemente reúno una documentación, hago unos trámites administrativos, radico el proceso de homologación y espero que el Ministerio de Ciencia e Innovación me dé respuesta a mi proceso de homologación. ¿Qué se necesita? El título, obviamente las notas de la carrera, incluyendo el internado, el plan de estudios, donde se incluyen las horas teóricas y prácticas, mi pasaporte, y al final hay dos opciones más que las he dejado al final para mostrar que algunas universidades se requiere contenido programático, esto es un libro como de 600 páginas más o menos, depende de la universidad, y certificados laborales. Certificados laborales si tengo más de 4 años de haberme graduado. Bueno, en realidad son más de 5 años de haberme graduado. Nosotros, para someterlos a la prueba del examen MIR, nosotros tenemos una gran oferta en cursos. Tenemos cursos virtuales, presenciales, streaming, tenemos nuestro curso con Centramir y nosotros hemos diseñado los cursos de tal forma que el aprendizaje sea 100% orientado a ese examen, que es el examen MIR. Realmente nosotros en Grupo CTO decimos que nosotros no enseñamos medicina porque no pretendemos enseñar medicina, de por sí ya son médicos, sino que nosotros pretendemos enseñarles técnicas de examen, enseñarles a conocer el examen como tal, cómo funciona el examen MIR, cuáles son los temas más preguntados, cuáles los temas menos preguntados, hasta saber cuánto tiempo me puedo tardar por pregunta, porque realmente uno de los factores que me he notado yo que hace que las personas no rindan muy bien el examen es que en las 4 horas no alcanzan a responder todas las preguntas. Nosotros, como lo mostré en esta imagen, nosotros estructuramos nuestros cursos en vueltas, donde en cada vuelta se van a ver unos temas y se va a hacer algo específico para poder adquirir todos los conocimientos necesarios para poder presentar la prueba del examen MIR. Como lo podemos ver acá. ¿Qué tenemos nosotros? Como les mencionaba, tenemos cursos virtuales, tenemos cursos presenciales y nuestro curso estrella, que es el curso con Centramir, que tiene una parte que empieza una vuelta cero, que es un obsequio que le da al grupo CTO en una plataforma virtual y se vincularía posteriormente los últimos 7 meses en España, en estas ciudades que menciona acá, a terminar su proceso de formación. Acá quiero hacer, digamos, mostrar esta imagen porque muchas de las personas que hablamos constantemente para la preparación del examen MIR nos preguntan que sí es posible, que sí es posible que un colombiano pueda obtener plaza en el examen MIR, sí es 100% posible. Mire, como pueden observar, en el 2019, el año pasado, el primer colombiano quedó en el puesto 331 y para este año, teniendo los resultados provisionales, el primer colombiano está en el puesto 339. ¿Es muy viable? Sí. Como ustedes pudieron observar en la tabla anterior, quedar en un puesto 339, pues le da la opción de escoger cualquier especialidad que quiera realizar. Ahora, ya salimos un poco del examen MIR. Si quieres voy a responder un poco las preguntas que tengan relacionadas sobre el examen MIR y ahí posteriormente lo que haré es hablar del examen ENAR. Me preguntan que si una vez el título homologado no tiene vencimiento. No, no tiene ningún vencimiento el título homologado. Una vez que lo homologuen, lo pueden utilizar para presentarse las veces. Esa es una de las ventajas también que tiene el examen MIR. Yo me puedo presentar la cantidad de veces que quiera al examen sin ninguna restricción, por decirlo así. Bueno, creo que no tienen más preguntas sobre el examen MIR, entonces vamos a hablar sobre la residencia médica en México. Listo, mira, la residencia médica en México. Resulta que México tiene una ventaja también y es que el examen también es único, es un examen, es un poco más complejo en el sentido de que son 9 horas de examen, son 450 preguntas, este examen se resuelve frente a un computador y se divide en 2 partes, vamos a hacer una parte por la mañana y otra en la tarde. Acá sí hay una cierta tendencia a estos temas preguntados, como son casos, bueno, hay casos clínicos en inglés, preguntan de cirugía, gineco, pediatría y medicina interna. A propósito del examen ENAR, hace muy poco se abrió la convocatoria, de hecho a partir de mañana se puede hacer el preregistro para el examen ENAR. Posteriormente ahí están las fechas donde podemos hacer el pago, completar el registro y la fecha de examen. Hasta el momento, esperemos que no cambie nada, pero según lo que ya se notificó, las fechas de examen están para el 25 al 30 de septiembre. ¿Qué necesito para inscribirme? Realmente lo único que necesito es mi diploma y que este diploma esté legalizado y apostillado
mi pasaporte y una fotografía, el único que necesito para el registro. No hay homologación, simplemente me registro, pago mis derechos, presento mi examen, automáticamente yo presento mi examen, me están dando mi puntaje y ya vamos a mirar una tabla de puntajes con unos puntajes mínimos y máximos para saber si aprobé o no aprobé. Por acá tengo unas preguntas. Bueno, me dicen que antes de pasar que si puedo poner de nuevo las especialidades que están disponibles en España. Acá está. Este es el listado de especialidades. Como les mencionaba, la parte izquierda tenemos la duración en años, el nombre de la especialidad y la cantidad de cupos que hay por especialidad al año. Como les digo, esto es un promedio, ya que estos cupos tienen tendencia a incrementar. Voy a aprovechar para resolver unas preguntas que tengo del Mira acá. ¿Cuánto tiempo tarda la homologación de título? El proceso de homologación de título tarda un promedio de 12 a 14 meses, hasta 16 meses. Hay personas que me han dicho que les ha salido hasta en 10, 11 meses, pero realmente el tiempo depende 100% del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hablar de un tiempo exacto es un poco complicado, hablamos de un promedio dependiendo de todos los alumnos que les hemos ayudado en su trámite de homologación. Y me dice, si tengo una maestría aparte del pregrado, ¿tengo que homologar también mi maestría para hacerlo válido? Bueno, el tema de especialidades y todo ese tema sí realmente no lo domino muy bien. Nosotros sabemos muy bien cómo se hace la homologación de título de médico general. Sé que para especialistas homologar su título tarda un poco más y ya se hace ante el Ministerio de Sanidad, pero más allá no sabría decirte exactamente cómo se hace para homologar estos títulos. Dice que si crees que con la situación de salud la homologación vaya a ser más rápido, realmente muchos de los alumnos que tenemos nosotros actualmente en España me han mandado varias noticias, varios reportes de que al parecer van a agilizar el proceso de homologación para poder contratar más médicos extranjeros, bueno, en este caso extracomunitarios, pero realmente no hay nada oficial, simplemente son cosas que me han ido enviando. En el momento que salga oficial les comunicaremos a todos por nuestras redes sociales de que el proceso de homologación va a ser un poco más ágil, pero se cree que sí se está agilizando el proceso de homologación. Normalmente cuando a una persona le sale su credencial de homologación, a esta persona le llega la credencial de homologación en físico. Algunos de los alumnos han notificado que sus credenciales de homologación el ministerio se las está enviando escaneadas a su correo. Entonces, creería yo que están agilizando muchos de los trámites que tenían así como represados. Sí que para presentar el examen MIR, ¿ahí necesariamente tengo que viajar hasta España? Sí, el examen MIR se hace directamente en España. El examen MIR se puede hacer como en 20 ciudades de España. Bueno, no sé el número exacto, pero nosotros casi siempre recomendamos que lo hagan en Madrid o Barcelona porque encuentras vuelos directos y no tienes que hacer escalas, a menos de que tengas familia en España. Pero sí, hay que hacerlo directamente en España el examen. Bueno, mientras que surgen más preguntas, mientras vamos a resolver la última pregunta del examen MIR. ¿Cuántas personas se presentan al examen MIR? Esta es una muy buena pregunta. Al examen MIR se presentan aproximadamente unas 14,000 personas. Sé que genera alarma, pero resulta que esas 14,000 personas hay un promedio de 7,500 plazas. ¿Qué quiere decir? Que más del 50, bueno, hablemos del 50% de las personas que se presentan al examen MIR pueden obtener una plaza. Esto lo hablamos a nivel general. Si bien es cierto, hay un cupo para extranjeros, hay un cupo para extracomunitarios, en este caso no extranjeros, extracomunitarios que no pertenezcan a ningún país de la Comunidad Europea, que es el 4%. Yo sé que las personas, muchas personas generan alarma y dicen solo el 4%, pero realmente no es tan alarmante y yo les intento decir que no se preocupen por ese 4%, porque resulta que el último extracomunitario en elegir plaza, en promedio, llegó hasta el puesto 4,500. Quiere decir que si yo quedo entre los primeros 4,500 puestos, mi posibilidad de escoger plaza es muy alta. Entonces, y como pudieron ver en la tabla de especialidades, la mayoría de personas que quieren especializarse en España quieren alguna de las especialidades
que están dentro de los primeros 4.000, 4.500. Entonces, ¿qué les digo yo? Esto se vuelve algo simbólico. Recuerde que el examen MIR es 100% objetivo. No hay pruebas adicionales, no hay rosca, no hay palanca, no hay nada. No es que las últimas plazas sean para los extracomunitarios, nada. Simplemente depende de tu puesto, donde quedes, puedes seleccionar plaza. Entonces, más bien es enfocarse en sacar una muy buena prueba para poder seleccionar la plaza que deseamos. Recuerde que cuando yo hablo de seleccionar plaza, no solo hablo de seleccionar la especialidad que quiero hacer, no solo hablo de que quiero ser dermatólogo, cardiólogo, sino que yo también hablo del lugar donde voy a hacer la especialidad. Si yo quedo en un muy buen puesto, vamos a poner un ejemplo, yo puedo decir, yo quiero hacer dermatología, no sé, o hablemos del Hospital Valdebrón en Barcelona, o algo así. Hospitales que tienen mayor reconocimiento me van a exigir que mi puesto sea más cercano para que pueda tomar esta especialidad. Listo, mira, como tenemos en la diapositiva, si bien es cierto, les he mostrado cómo son las especialidades en España, les hablé un poco de las especialidades en México, pero muchos, digamos que es un factor común entre los médicos colombianos que primero quieren intentarlo en Colombia. Eso es muy común entre todos. Entonces, nosotros, si bien es cierto, como es de conocimiento de ustedes, ningún examen en Colombia es unificado. Quiere decir que cada universidad tiene su propio examen, sus propias fechas, sus propias especialidades, sus propios costos. Es imposible unificarlo o no sea unificado. Entonces nosotros hicimos un curso que intentara abarcar la mayor cantidad de contenido de las diferentes preguntas que encontramos en Colombia, y hicimos un curso que tiene una duración de 5 meses, donde les dejamos 2 meses más para repasar los temas pendientes, en una intensidad de 4 horas diarias de estudio, tiene 21 asignaturas de estudio. Es importante que nosotros acá sacamos las asignaturas que vemos que más preguntan. Y de las asignaturas que más preguntan es ciencias básicas, el tema de ginecología, el tema de pediatría, son temas muy preguntados, y el tema de salud pública. En esos hacemos mayor énfasis, pero de igual forma estudiamos 21 asignaturas dentro de la plataforma. Tenemos 8 simulacros, generador de exámenes, bueno, un montón de herramientas que pueden ver en la imagen de la derecha que ayudan a este proceso de formación. ¿Qué fechas de inicio tienen? Inicia cada 2 meses, empezando en enero, marzo, mayo, julio, en las fechas de inicio del curso. Ahora, me gustaría que si tienen preguntas adicionales sobre el tema de las residencias, con el mayor de los gustos se les resolvería. Me dice, hice el curso de CTO en el 2016, quiero volver a hacer el curso, ¿tengo que pagar lo mismo? No, nosotros siempre tenemos una tarifa para alumno antiguo. Yo lo que te recomiendo es que te comuniques con el asesor, o si no, ahorita voy a dejar los datos de las redes sociales y del correo electrónico y del WhatsApp, puedes escribir, te asignamos un asesor y te va a mantener una tarifa de alumno antiguo. Si mi título es del extranjero, ¿puedo homologarlo en Colombia para España? Yo creería que es mejor homologarlo directamente en España. Homologarlo en Colombia no va a favorecer nada homologarlo en España. Antes, adicional, van a pedirte más documentación. Deberías homologarlo directamente en España. Una vez terminado el posgrado, ¿puedo volver a Colombia? Sí, pero mira, acá hay algo muy importante a mencionar. Como ustedes se pudieron fijar en el listado de especialidades, me imagino que a más de uno de ustedes les causó curiosidad el tema de cardiología, porque resulta que en Colombia para ser cardiólogo entonces tengo que hacer medicina interna, después hacer el fellow en cardiología. Allá todas estas especialidades se entran directamente. No hay un prerequisito, no hay que hacer otra especialidad, sino que se entran directamente. De las especialidades que no se entran, que son igual en Colombia como en España, como el caso de cirugía, no sé, anestesia, de estas especialidades, el proceso de homologación en Colombia puede tardar hasta un año más largo. Cuando ya son estas especialidades que acá en Colombia se consideran un fellow, tengo por entendido que puede tardar muchísimo más, e inclusive he escuchado a algunas personas que no les ha salido favorable. Entonces, en eso sí tengo que ser muy sincero en decir que estas especialidades que se entran directamente allá, hay que tener mucho cuidado cuando se quieran homologar acá en Colombia. Pero también les quiero decir un dato. Nosotros, de las estadísticas que sacamos de CTO, el 90% de nuestros alumnos no regresa. ¿Por qué no regresan a Colombia? Pues obviamente se especializaron en Europa. Y segundo, recuerde que les mencioné que el título queda habilitado para la mayoría de los países de la Comunidad Europea. Casi que ninguno está pensando en regresar. ¿Qué precio tiene el curso? Mira, hablarte de precios me es un poco difícil porque, como les mencionaba, tenemos una oferta de cursos virtuales, presenciales, con Centramil, streaming, de 12 meses, de 10 meses, de 7 meses, de 16 meses. Para ello, si tienes interés,
nos puedes escribir y ahorita te voy a mostrar el correo electrónico o el WhatsApp. Nos escribes ahí y con el mayor de los gustos te asignamos un asesor que te va a dar respuesta inmediata a todas estas sugerencias. Hay una noticia de que las notas enviadas se deberían mandar de 10 y no hasta 5. Bueno, mira, resulta que cuando ustedes se van a escribir el examen MIR, se escriben en septiembre. Y para escribirse al examen MIR necesitamos 3 documentos. La credencial de homologación, necesitamos las notas de la carrera, incluyendo el internado, y el pasaporte. Esos son los 3 documentos que yo necesito para inscribirme al examen MIR. ¿Por qué las notas? Recuerda que el 10% sale de las notas. Cuando yo hago mi proceso de homologación, yo puedo utilizar mis notas de 1 a 5 como me las da la universidad. Cuando yo hago mi proceso de inscripción al examen MIR, también lo puedo hacer, pero resulta que es mejor si la universidad nos entrega a nosotros promediadas las notas de 1 a 10. ¿Por qué digo que es mejor? Porque no todas las universidades promedian las notas de 1 a 10. La mayoría de universidades dicen no. Según las leyes colombianas, el artículo XXXX, nuestras notas van de 1 a 5 y no podemos emitir una nota de 1 a 10. Entonces, ¿qué hace en este caso? El año pasado, el Ministerio de Educación en España habilitó una página web donde nosotros ingresábamos todas nuestras notas, dependiendo de las notas como las hayamos tenido de 1 a 5, y automáticamente le arrojaba un documento que se llama el baremo y que decía su baremo es 7 punto algo, 8 punto algo, dependiendo de las notas que tenemos. Pero al momento de homologar el título, no importa si es de 1 a 10 o 1 a 5, realmente ellos no miran esa escala de notas porque ese es el Ministerio de Educación. Cuando yo me inscribo al examen, me inscribo en el Ministerio de Sanidad, que es el que mira el promedio, el 10%. ¿Hasta cuánto se considera un alumno antiguo? Se considera en los últimos 5 años. Bueno, ¿cuándo inicia el Concentramir este año por el tema de la pandemia? Esa es una pregunta que me hace constantemente todos los alumnos que tenemos matriculados del Concentramir. El curso sigue en pie, el curso no se ha movido todavía, el curso sigue diseñado para la última semana de junio hasta una nueva orden. Se calcula en España que para esta fecha ya se ha bajado el tema de la pandemia y vamos a poder retomar clases presenciales. Del caso de no ser así, nosotros vamos a transmitir en las clases vía streaming en vivo y una vez que se vaya solucionando se pueden incorporar de forma presencial. No sé si tienen más preguntas. Por acá hay un par de preguntas más. ¿Tienes cursos o asesoría para residencias en diferentes otros países? Claro que sí, mira, nosotros también preparamos, eso es lo que iba a mencionar ahorita, nosotros también preparamos para el USMLE en los Estados Unidos, también preparamos para el SSM en Italia y no sé si tienes algún interés en los países que mostré al inicio de Latinoamérica, también te podemos dar la asesoría y información sobre las residencias de este país. ¿El examen MIR hasta cuándo va a existir? No sé. Tiene como 25 años del examen MIR o más, no sé. ¿Y cuándo va a existir? Yo creo que siempre va a existir porque siempre va a haber la necesidad de especializar a los médicos. ¿Tiene algún curso de preparación para psiquiatría? Pues realmente nosotros no nos especificamos en prepararlos para esta asignatura, no. Bueno, entonces vamos a finalizar con un par de diapositivas que les quiero mostrar. Nosotros, adicional al tema de las residencias médicas y al tema del predoctor que les mostré al principio, también tenemos unos cursos de unos temas más específicos, por decirlo, y nosotros tenemos unos cursos certificados que es de gestión, digestivo, endocrino, vía aérea, cardiología, los pueden ver en la imagen que estoy mostrando. Si quieren mayor información sobre cada uno de estos, duración, costos, módulos, certificaciones, que se obtienen por hacer cada uno de estos cursos, también se los podemos ampliar en la información. Ahora, como ustedes pueden haber visto en las redes sociales, nosotros actualmente estamos obsequiando un curso que se llama el curso de coronavirus. Si quieren acceder a él, lo pueden hacer mediante esta URL, campus.grupocto.com. El usuario es cursosmir20@grupocto.com y la contraseña en minúscula CTO2020. Pueden ingresar ahora mismo si quisieran, es totalmente gratis y pueden sacar el mayor provecho
durante esta temporada que muchos están en sus casas. Sé que muchos no, pero los que puedan aprovechar para hacer este curso y profundizar mejor. Me dice otra pregunta. ¿Curso CTO MIR sirve para México? Bueno, resulta que pues el examen MIR es un examen de 175 preguntas y tiene unos temas, como los pudimos ver, cardiología, otros temas muy preguntados, y nuestro curso es 100% orientado para este examen. Pero la preparación para México pues cambia un poco. No cambia mucho en el sentido de que pues nosotros, la medicina no cambia y nosotros lo que nos enfocamos es enseñar técnica de examen, pero pues hay que tener en cuenta que el examen del ENAR son 450 preguntas, tienen algunas en inglés, probablemente tengan muchas más preguntas sobre salud pública de México. Entonces, en cuanto a formación de otras asignaturas como cardio, reuma, todo eso sí te va a servir porque son temas universales, pero quizás tendrías que profundizar un poco más en salud pública y el tema de las preguntas en inglés. Dice, ¿tiene algún curso para psiquiatría o para medicina familiar? No entiendo esta pregunta. ¿Quiere decir que si tenemos algún curso para que puedas presentarte a esta especialidad o ya eres especialista y quieres profundizar en algún tema? Realmente la pregunta no la comprendo muy bien. Dice, para México, el extranjero no son remuneradas. ¿Cómo se podría buscar ayuda para el pago de residencia? Bueno, esta pregunta sí realmente se me sale de las manos. Sí, tienes razón, las residencias para los extranjeros en México no son remuneradas y sí son pagas. Creo que están pagando aproximadamente unos $4,000 al año. Entonces, pero para buscar ayuda para el pago de la residencia, la verdad sí, no conozco, no sé cómo, no sabría cómo ayudarte en este caso. Me dice que, para ingresar a la residencia. Pues mira, lo que le estaba mencionando, va a depender. ¿Dónde quieres hacer la residencia? ¿La quieres hacer en Colombia? ¿La quieres hacer en España? ¿La quieres hacer en México? Para ingresar a la residencia en Colombia tenemos este curso que te va a ayudar a conceptualizar muchas de las preguntas que hacen en Colombia. Y como estos 2 meses de repaso que hice al final, esos 2 meses de repaso realmente lo utilizan los alumnos para estudiar más sobre la asignatura en la cual se quieren presentar a hacer la especialidad. Me han dicho que si puedo volver un poco la diapositiva a los países donde tenemos presencia, claro que sí. Estos son los países donde tenemos presencia nosotros. Les podemos ayudar con mayor información sobre la residencia. Personalmente, en la experiencia que tenemos, resulta muy atractivo para los médicos especializarse en España, en los Estados Unidos, en México y en Italia. Realmente no conozco muchos casos de los que se quieran especializar en esos otros países, pero si están interesados, con el mayor de los gustos, les ampliaremos la información. Vale. Bueno. Italia de manejar el idioma, sí, claro. Te exigen un C1 en italiano. Ahí sí tienes que dominar el idioma. Si compro los libros, ¿me los podrían enviar en esta cuarentena? Ya, esa es una pregunta que me hacen constantemente. No. Primero, porque no estamos atendiendo oficina, estamos acatando las instrucciones del gobierno. Y segundo, antes de salir a cuarentena, un día antes mandamos muchos manuales que teníamos y muchos de estos manuales no han sido entregados porque Servientrega también tiene unas políticas de entregar solo elementos vitales y no está haciendo entrega de este tipo de elementos. Realmente quisiéramos enviar muchos de los manuales que tenemos pendientes y todo eso, pero estamos acatando las instrucciones de la cuarentena, la verdad. Mira, como les dije, acá pueden escribirnos a este correo electrónico, al WhatsApp, ampliamos la información. Yo sé que tienen muchas preguntas sobre el tema de residencias médicas. Ahí automáticamente les asignamos una persona y les empezaremos a resolver todas las preguntas. No olviden ingresar al curso de coronavirus, es totalmente gratis. Y creo que ya no tengo más preguntas, entonces no queda más que agradecer por la asistencia a la charla. Les pido que sigan nuestras redes sociales. Vamos a hacer más charlas. La otra semana ya tendremos programada otra charla. Les estaremos informando por las redes sociales y vamos a hacer una charla diferente. No vamos a hablar en este caso vamos a tratar otro tema y entonces me gustaría mucho que siguieran las redes sociales y les estaremos informando. Muchísimas gracias a todos por la participación y que tengan una feliz noche.